Hola, mi nombre es Jacob Alexander García Ramírez, carnet 2019-00366. El día de hoy vengo a hablar sobre el motor jaula de ardilla. Sobre la máquina síncrona. La máquina síncrona o de inducción consta de una parte fija llamada estator y una parte móvil llamada rotor, separadas ambas por un pequeño espacio de aire denominado entrehierro. La máquina de inducción es básicamente una máquina polifásica de corriente alterna, conectada a una red eléctrica por el estator, por el rotor o por ambas partes. Una máquina síncrona se puede clasificar de acuerdo a sus aspectos constructivos, los cuales pueden ser: como número 1 tenemos el estator de un motor asíncrono. Esta sería su respectiva figura. Como número 2 tenemos el rotor en jaula de ardilla. Esta sería su figura. Y como número 3 tendríamos el rotor de venado con anillos, ¿cuál sería esta su figura? El día de hoy nos centraremos en el tema motor jaula de ardilla. Se denomina rotor jaula de ardilla debido a que estos rotores tienen una serie de barras conductoras dentro de las ranuras en la cara del rotor, las cuales están en cortocircuito en algunos de sus extremos mediante anillos de cortocircuito. Por esta razón se les denomina así, ya que parecen las ruedas en las que corren los hámsters. Una característica importante para los motores jaula de ardilla es que estos siempre extraen potencia reactiva de la fuente de alimentación. Esta potencia reactiva es necesaria, ya que sin ella no se puede crear el campo magnético en la máquina. Antes de profundizar en la realización de la práctica, es importante tener en claro algunos conceptos. Se le denomina velocidad sincrónica a la velocidad del campo magnético giratorio. Dicha velocidad es proporcional a la frecuencia de la fuente de alimentación y se ocasiona la siguiente: Nsync es igual a 120 dividido P por Fe, en donde Nsync es la velocidad de sincronismo, P es el número de polos del motor y Fe sería la frecuencia del sistema. Se debe considerar un efecto muy importante en los motores asíncronos. El voltaje inducido en las barras del rotor depende de la velocidad del rotor en relación con los campos magnéticos. Se sabe que el par producido por un motor asíncrono jaula de ardilla aumenta cuando aumenta la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor. A esta diferencia de velocidades la conocemos como deslizamiento. La velocidad del rotor siempre debe ser menor que la velocidad de sincronismo. Esto debido a que debe existir un deslizamiento para que el motor desarrolle un par. La ecuación de deslizamiento sería la siguiente: S se denomina deslizamiento, el cual es igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad del rotor dividido la velocidad de sincronismo por 5. A continuación tendremos una gráfica velocidad versus par, en el cual confirmaremos que la inductancia del motor afecta la característica velocidad en función del par. Como muestra la curva, la velocidad en vacío es ligeramente menor que la velocidad de sincronismo. Para el valor nominal del par, que sería el par en plena carga, corresponde a una velocidad de operación nominal. Cuando el par de la carga aumenta, la velocidad del motor disminuye. Aumentando el par de la carga, se llega a un punto de inestabilidad llamado par máximo. Esta sería la región del par máximo y este sería el par máximo, a partir del cual la velocidad y el par de la salida del motor disminuyen. El valor del par de este motor detenido, llamado par inicial de arranque o de calado, muchas veces es menor que el par máximo. En la puesta en marcha y a bajas velocidades, la corriente del motor es muy alta y la cantidad de potencia que consume es mucho mayor que durante el funcionamiento normal.
continuación tenemos una gráfica par versus deslizamiento y velocidad de sincronismo. En el eje X tenemos el par y en el eje Y tendremos el par y en el eje X tendremos la velocidad de sincronismo y el deslizamiento. Es muy importante notar que en esta curva se puede apreciar bien el par máximo y el par de arranque. También cuando la velocidad de sincronismo está en un 100%, esto quiere decir que la velocidad del rotor es igual a la velocidad de sincronismo. Se puede observar que el deslizamiento es 0 y por ende el par también es 0. Cambio de giro. Cuando se coloca un rotor jaula de ardilla dentro de un campo magnético giratorio, aquel será arrastrado en la dirección de dicho campo, intercambiando dos de las tres conexiones de alimentación de los arrollamientos del estator. Se intercambian dos de las tres corrientes y se invierte la secuencia de las fases. Esto provoca un cambio en la dirección del campo giratorio y por consecuencia la inversión de la rotación del motor. Se instalaron los siguientes módulos: una fuente de alimentación, el motor jaula de ardilla de 4 polos, el motor de impulsión dinamómetro y la interfaz de datos de la adquisición de datos. Primero, se debe conectar una faja entre el motor de jaula de ardilla y el motor de impulsión, para lo cual, haciendo clic derecho sobre los motores, bajamos el panel frontal, conectamos la faja, subimos el panel frontal y procederemos a montar el circuito de la figura 4.9, el cual es el motor de inducción jaula de ardilla conectado al dinamómetro. Primero conectaremos la fuente de corriente alterna a la entrada de E1 también conectaremos una entrada de corriente de voltaje a la entrada de E2 y otra ya sea a la salida de E1 o a la salida de E2. En este caso la conectaremos a la salida de E1. Posterior a eso, conectaremos la entrada de E1 con la entrada de I1. La entrada de I2 con la entrada de E2. Y conectaremos las salidas de E1 con la salida de E2. Posterior a eso, conectaremos el motor jaula de ardilla. Conectaremos las tres bobinas. Conectaremos una entrada de la bobina a la salida de I1. Otra a la salida de E1 o a la salida de E2. En este caso le conectaremos a la salida de E2. Y la última le conectaremos a la salida de I2. Posterior a eso conectaremos el dinamómetro. Para eso conectaremos las entradas de salida, entrada analógica, la del torque, conectaremos con la salida del par, la de la velocidad, muy bien. También conectaremos las tierras
de la interfaz de datos, una del motor de impulsión, y por último conectaremos la salida de potencia de 24 voltios con la alimentación de 24 voltios de la interfaz de adquisición de datos y también con el motor de impulsión. Con eso tendríamos conectado la figura 4.9. Posterior a eso nos dice que debemos de ajustar los controles del módulo de motor de impulsión. Ponemos un poco la pantalla para una mejor apreciación. Nos dice que tenemos el selector modo en DIN. Colocamos el selector modo en DIN, el modo control de carga en MAN. Ahí está en MAN. La paridad de control de carga en MIN. Sería todo a la izquierda y se visualizará el par. Con eso tendríamos conectado y configurado nuestro circuito. Procederemos a encenderlo. Como podemos ver, empieza a girar el motor. Procederemos a las características del motor de inducción de jaula de ardilla. Como primer punto, ajustaremos la perilla de control de voltaje para que los voltajes de línea indicados en el medidor E1 y el voltaje nominal del motor de inducción jaula de ardilla resulten ser iguales. Como podemos apreciar en la parte izquierda, inferior izquierda, el motor jaula de ardilla nos dice sus características. Aquí nos dice que el voltaje nominal es de 208 voltios cuando trabaja a 60 Hz. Entonces procederemos a modificar la perilla de voltaje para obtener esos 208 voltios. Sería aproximadamente aquí. Con la ayuda de los aparatos de medición podemos ver cuánto voltaje sale y efectivamente serían 208.1 voltios. Nos dice la pregunta de ¿cuál es el sentido de rotación del motor de inducción de jaula de ardilla? Podemos apreciar que es en sentido antihorario ambos motores. Posterior a eso nos dice que anotemos la velocidad indicada por el medidor N de la aplicación de aparatos de medición, el cual la podemos habilitar aquí. Podemos habilitar el torque, la velocidad en revoluciones por minuto. Podemos observar y nos marca 1773. El signo no importa, ya que solo nos marca el sentido de giro. En este caso, como es antihorario, nos gira negativo. Al comparar con el dato de la presentación del dato experimental, se nota que es muy parecido, ya que el valor teórico nos dice que serían 1800 revoluciones y nos está dando 1773. Tenemos una variación de 27 revoluciones, las cuales son insignificantes con la cantidad de revoluciones que producen. Tenemos una pregunta que dice: ¿resulta la velocidad en vacío casi igual a la velocidad del campo magnético giratorio dada en la sección presentación? La respuesta es sí. Luego nos dice que por medio de la perilla de control de carga la graduemos a modo de obtener la potencia nominal de 175 watts del modo de jaula de ardilla en aparatos de medición, y después en aparatos de medición debemos obtener los resultados de la velocidad a una potencia de 175 watts.
También nos pide la potencia nominal del mismo. Primero activaremos los módulos de potencias. $154. $180, algo muy próximo. Entonces probemos a 0.53. Me marcan 180 watts, 173 watts, perdón. Y para la potencia solicitada tendremos una velocidad nominal de 1727 revoluciones por minuto y tendremos una corriente nominal de 0.88 amperios. Posterior a esto, nos piden que registremos diferentes valores de voltaje, corriente, potencia activa y potencia reactiva, par y velocidad. Los valores obtenidos debemos regularlos mediante la pérdida del par, que se debe de aumentar de 0.3 en 0.3 hasta llegar a 1.8, y a partir de 1.8 debemos de aumentarla de 0.1 en 0.1 hasta 2.6. Por fines prácticos se cambiaron dos líneas para que el par y la velocidad nos salgan positivos en fines prácticos de realizar las tablas. Posterior a esto comenzaremos a tabular las tablas como habíamos mencionado antes. Nos piden E1, el par, la corriente I1, las revoluciones por minuto, la potencia K1 y la K2, el PM y solamente. Para regenerar las tablas le damos en registrar parámetros y colocamos lo que es de nuestro interés. A nosotros nos interesa colocar E1, el medidor del torque, la corriente I1, las revoluciones por minuto, las dos potencias y el PM. Le damos en aplicar, le damos de que deseamos cambiar los valores registrados, ¿sí? Y le damos en cancelar. Posterior a esto, nos dice que debemos de conectar la carga, regresarla a 0, ¿verdad? Y que debemos iniciar en punto 3 para una mejor facilidad de manejo de la carga. Podemos seleccionar la perilla y alejar el mouse, hacer un eje de rotación para poder tener una mejor movilidad de las cargas. Comenzaremos en punto 3. Para tabular los datos
Le damos en registrar. Como pueden ver, ahí nos tiran el voltaje, el torque, la corriente, la revolución por minuto, ambas potencias y la diferencial de potencia. Debemos de hacer variaciones de 0.3 en 0.3 hasta llegar a 1.8. Después de 1.8 debemos de hacer los intervalos de 0.1 hasta 2.0. Como pueden observar, es algo repetitivo, lo cual con práctica se puede realizar de una manera más rápida. Quizás algún tip que les sirva a la hora de hacer unas mediciones: se deben de colocar en generación continua, lo cual cambia los medidores conforme uno vaya cambiando la carga, ya que si uno los coloca en regenerar, las mediciones quedan pausadas con el valor de carga que uno le coloque, entonces tendría que estar actualizando las variaciones que hace la carga, ¿verdad? Entonces se aconseja colocarlo en regeneración continua para ya solo darle en registrar los datos. Vamos a observar que colocamos 2.4 y la carga, el par nos baja a 1.7, por lo cual quiere decir de que no se le puede colocar un torque mayor a 2.3, ya que sería aproximadamente su torque máximo. Posterior a esto, más tarde analizaremos las gráficas. Después de realizar esta tabla, nos pedía responder algunas preguntas, las cuales nos dice que si uno encuentra que la corriente de línea del motor que aparece en la columna 1 y 1 crece cuando la carga mecánica aplicada al motor de inducción para de arriba aumenta, lo cual es cierto. Como podemos observar, la corriente aumenta y la carga también. Posterior a esto, realizaremos una gráfica: velocidad
versus par del motor. Haremos en la opción de gráfico. Colocaremos en el eje Y la velocidad. Y en el eje X el torque de la película. En este apartado se puede hacer una gran variedad, es cuestión de cada quien. Perdón, el torque sería en el eje X. Podemos cambiarle el color si deseamos otros colores. En dado caso queremos la curva celeste o negro, rojo, el color que nosotros deseamos. Igual que el color de los ejes, podemos colocar negro. El color del fondo, podemos colocar celeste. La apariencia, vamos a colocarle puntos con curva. Ahora, conforme a la escala, podemos ponerla en automático o ya sea manual. En esta ecuación dejaremos el eje Y en automático y el eje X si lo configuraremos de una forma manual. Colocaremos un máximo de 3. Y colocaremos intervalos de 0.5. Considerando esto, apagaremos el motor y que ahorita no lo utilizaremos. A esta colocaremos nombre a la gráfica. El título de la gráfica sería Q411. Lo podemos utilizar en el eje X sería par del motor. El eje Y sería y de esta manera obtendremos nuestra gráfica, velocidad, par del motor. A continuación nos pide que expliquemos brevemente cómo varía la velocidad cuando la carga mecánica aplicada al motor de inducción favorable aumenta. Con esto concluimos que al incrementar un mayor par la velocidad decae. Cuando el par del motor aumenta, la velocidad del motor va disminuyendo con una tendencia lineal. Con la ayuda de esta gráfica nos dice que debemos de obtener los datos del par máximo del motor y el par de arranque del dicho motor. Para esto utilizaremos una luz. Tomaremos un esquema de la gráfica. Para poder agregarle una regla. La colocaremos a 90 grados. Podemos observar que este sería nuestro par de arranque. Accionado aquí sería nuestro par máximo. Teniendo
esta visualización de escala podemos concluir que el par de arranque es aproximadamente 0.3 Newton por metro, que el par máximo es aproximadamente 2.3 Newton metro. Y con esto concluimos lo de la variación del torque a la hora de tabular los datos, ya que nosotros colocábamos un torque mayor a 2.3, podíamos colocar 2.4 y el mismo sistema aceptaba los 2.4 pero después decaía. A continuación pasaremos a la siguiente gráfica, el cual nos pide que grafiquemos las potencias activas y reactivas en función de la velocidad con los datos que obtuvimos en la tabla. Entonces cambiaremos aquí los ejes, ¿verdad? En los ejes Y nos piden las potencias. Ahí tenemos la P. En el eje X colocaremos la velocidad. Como pueden observar, se pueden visualizar las dos potencias. Vamos a modificar las gráficas, ¿verdad? Para una mejor visualización. Podemos observar que la velocidad mínima es de 228. De 1700, 1800. Esta mejor visualización. Vamos a observar que esta velocidad de 228 es la del par erróneo, ¿no? A esta gráfica nos piden que la medimos como G41 y por ende cambiaríamos el eje, más de eje sería la velocidad. Y el eje Y serían las potencias. Y así quedaría nuestra gráfica. Nos piden que respondamos algunas preguntas, las cuales serían: ¿encuentra usted que el gráfico G411-1 confirma que el motor de inducción jaula de ardilla siempre atrae potencia reactiva de la fuente de alimentación de corriente alterna? La respuesta es sí. ¿Encuentra usted que dicha gráfica confirma que el motor de jaula de ardilla extrae más potencia eléctrica de la fuente de alimentación cuando arrastra una carga más pesada? La respuesta es que sí. Observa que cuando el motor de inducción jaula de ardilla gira sin carga, la potencia reactiva excede la activa, que manifiesta la anterior. Se puede confirmar que el motor de inducción jaula de ardilla extrae más potencia eléctrica de la fuente de alimentación de corriente alterna cuando arrastra una carga más pesada. También se puede confirmar que el motor jaula de ardilla siempre extrae potencia de reacción de la fuente de alimentación. Posterior a esta gráfica, nos piden realizar una gráfica de corriente de línea, que sería la obtenida en el medidor I1, con respecto a la velocidad del motor, que sería la velocidad del medidor N. Entonces aquí
En el eje X colocaremos, y en el eje Y se colocarían las corrientes, la corriente de ion, y en el eje X se colocaría la velocidad. Y la gráfica quedaría así, de esta manera. Para una mejor apreciación colocaremos un intervalo menor. En el eje Y colocaremos un intervalo menor. Colocaremos intervalos de 0.5 y lo haremos de 0 a 3 o de 0 a 4. Cambiaremos los títulos. Esta sería la gráfica G1412. El G lo dejamos así. Y el G sería corriente en amperios. Nos hace una pregunta que dice cómo varía la corriente de línea cuando la velocidad del motor disminuye. Cuando la velocidad del motor va disminuyendo, la corriente de línea va aumentando. Nos pide que mediante esta gráfica obtengamos comparemos la corriente nominal de línea del motor de inducción de jaula de ardilla. Nosotros ya habíamos medido la corriente nominal anteriormente, la cual nos daba un valor de 1.4 con ayuda nuevamente de una regla. Sería como por aquí. Hacemos una línea. Y también nos pide que marquemos la corriente de línea en el arranque. Funciona esto. Nos dice que respondamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces más grande es la corriente de línea en el arranque con relación a la corriente de línea nominal? Utilice la corriente de línea medida a la velocidad mínima como corriente de arranque. Como podemos observar, la corriente de línea es 2 veces más grande con relación a la corriente de línea nominal, aproximadamente. Y con eso concluiríamos las gráficas. Después nos dice el manual, entraremos al apartado de sentido de rotación. Por la teoría sabemos que para cambiar el sentido de rotación se deben de intercambiar 2 de los 3 conductores del motor jaula de ardilla. Realizaremos el cambio de los conductores, ¿verdad? Podemos cambiar cualquiera de estos 3. Nosotros cambiaremos los 2 verdes, los cuales van a la... Podemos observar que 2 va a la entrada de I1 y que 3 va a la entrada de I2. Entonces, otro color, tenemos un amarillo, tenemos 2 a la entrada de I2 y 3 a la entrada de I1. Eliminaremos los otros cables.
Encenderemos el motor. Como se puede observar, el motor cambia de sentido, ¿verdad? Podemos ver el par negativo, como lo mirábamos al principio. Esto no nos indica que el motor no esté funcionando bien, sino que nos indica el sentido de rotación. Podemos observar un sentido de rotación antihorario, y por eso el signo, ¿verdad? Y esto sería todo con la realización del procedimiento. Nos dice que nos hace unas preguntas de cuál sería el sentido de rotación. El motor jaula de ardilla, este sería en sentido antihorario. Y nos pregunta que si encontramos que el motor gira en sentido opuesto al indicado anteriormente en el ejercicio, y la respuesta es sí. Posterior a esto, apagamos todo el sistema para dar finalizada la práctica. A continuación responderemos las preguntas de revisión. Como pregunta número 1 tenemos que si la velocidad del campo magnético giratorio creado por una fuente trifásica se llama. La respuesta correcta es velocidad de sincronismo. La pregunta número 2 sería la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor de un motor de inducción jaula de ardilla. Se conoce como deslizamiento, sería la respuesta correcta. Como número 3 tenemos el motor de inducción jaula de ardilla consume potencia reactiva por. La respuesta correcta es de que requiere esa potencia para crear el campo magnético giratorio. La respuesta número 4 es de que cuando se incrementa la carga de un motor de inducción jaula de ardilla, aumenta o disminuye su velocidad. La respuesta es disminuye, ya que son inversamente proporcionales. La número 5 es qué sucede cuando se invierten dos de las tres conductores que alimentan el motor de inducción jaula de ardilla. Como lo podemos observar en la práctica, lo que sucede es que el motor invierte su sentido de rotación. Por último les presento unas conclusiones, ¿verdad? Se concluyó que el voltaje nominal de línea a los arrollamientos del estator de un motor de inducción jaula de ardilla sin una carga mecánica acoplada gira aproximadamente a la misma velocidad que el campo magnético giratorio. También se determinó que para realizar un cambio de giro en un motor trifásico, únicamente intercambiando dos de las tres conductores que alimentan los arrollamientos del estator. Con esto se interviene la secuencia de las fases y el sentido de giro. Y por último, concluimos que las corrientes de línea del motor aumentan mientras la carga mecánica crece, lo que demuestra que el motor de inducción jaula de ardilla requiere más potencia eléctrica para arrastrar cargas más pesadas. Con esto concluyo la práctica, espero haya sido de su agrado. Gracias por su atención y que pasen feliz día.